Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches a las personas que nos escuchan, buenas madrugadas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es Diana Páez. Luego, en una otra entrevista, nos explicaría de dónde viene el Páez y si está relacionado con alguien que pensamos que es Páez, pero eso no nos importa ahorita. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal Ay, tu día? muy bien, Carla. Muchas gracias. Mi día Excelente. hasta el día de hoy ha sido interesante. Muy interesante, ¿no? Muy Lleno de interesante. sorpresas. Exacto. Bueno, como nosotros sabemos, el podcast, Neurosis Podcast, es un podcast para conocer la experiencia de vida de las personas, sobre todo qué hacen y cómo le hicieron para llegar hasta donde están. Actualmente, ¿a qué te dedicas, Diana? Actualmente soy académica en AMCO. Empecé como guía académico y ahorita estoy en un área que se llama AMCO-U, que se encarga de la capacitación interna de los académicos que trabajan con colegios AMCO. Eso es lo que hago. Pero exactamente, ¿a qué te refieres con ser académica en esta área? Diseño capacitaciones, diseño cursos de capacitación, teacher trainings en línea, presenciales, y en general apoyo al área de implementación académica, asegurarme que los académicos que están en los colegios tengan las herramientas necesarias para estar en los colegios, acompañando a los coordinadores académicos y a los docentes. Ok, entonces tu trabajo se puede considerar mental, estructural, educativo. ¿Qué más? De acompañamiento, o sea, sí, todo lo que acabas de decir, ¿no? Mental, de diseño, de contenidos académicos, de acompañamiento, Mucha creatividad, no supongo. sé, sí, también mucha creatividad. Y Y bueno, pensando en que ahorita eres académica y que estás en este proceso de acompañamiento, de guía, de asesoramiento, de impartición de cursos, ¿tú lo ves diferente a ser solamente docente de aula? sí, sí, definitivamente. Mucho tiempo. Yo empecé en la docencia siendo docente, siendo teacher de inglés en el sector público y definitivamente es diferente desde el momento en que trabajas, o sea, como teacher o como docente desde que trabajas con alumnos. Estás directamente ahí formando a los niños, eres como el ejemplo directo de los alumnos. En esta otra área, aún en la educación, no trabajo directamente con los alumnos, pero trabajo entonces con los guías, con los líderes de los alumnos, o sea, o con los líderes de los docentes que están con los alumnos. Entonces es como una cadena un poquito más larga. En todas sus facetas y en todos sus niveles es muy gratificante para mí trabajar en la educación. Me encanta trabajar en la educación. La gente que me conoce sabe que soy una apasionada de la educación, eh, pero sí es muy diferente, sí, definitivamente. En ese sentido, estás hablando del proceso que se llama dentro de investigación, formación de formadores, ¿no? Dentro de la área académica. Exacto. Eh, ¿Qué estudiaste para llegar hasta ahí? Ay, mira, originalmente eh, estuve en Estados Unidos, estudié psicología en Estados Unidos. Me regresé a México y cuando ¿Cómo quise por regresar, qué? No, no es cierto. exacto, ay, ¿Por qué? es una historia larga. Es una historia larga. Me fui a Estados Unidos con mi familia, con mis papás y mis hermanas, porque a mi mamá le dieron una beca para estudiar su maestría en Estados Unidos y para trabajar al mismo tiempo en un distrito escolar. Mi mamá también es docente. Entonces ahí se ganó una beca, fue por parte del sindicato y fue algo así. Entonces, cuando se acabó su proceso allá, nos regresamos. Entonces, eh, por azares del destino, llegué tarde. Haz de cuenta que nos regresamos justo en septiembre y en México o aquí en Culiacán, yo estoy en Culiacán, ya no había cupo para entrar a la universidad a seguir con psicología. Entonces, no tuve más remedio que meterme a estudiar otra carrera en una escuela privada. Entonces, empecé comercio internacional
pensando que iba a ser por un año para no quedarme sin hacer nada ese año, pero pues hice amigos, me gustó la escuela, me gustó la carrera y me quedé y terminé comercio internacional. Entonces, cuando terminé la carrera, en realidad nunca fue algo que a mí, pues o sea, nunca me vi como trabajando en comercio internacional, era la única opción que tenía. Entonces, se dio la oportunidad de dar clases de inglés, porque sabía inglés, porque venía a Estados Unidos y sabía el idioma, entonces fue así de, por mientras, en lo que consigo trabajo, en lo que veo que hago, me metí a dar clases de inglés, como te digo, al sector público. Y desde la primera vez que pisé el salón, me di cuenta que me encantaba, que era lo que me gustaba. Entonces, dije, necesito estudiar porque es mucha responsabilidad estar en un aula sin tener como las bases pedagógicas, ya sabes, ¿no? Entonces, ya conocí un poco por la carrera de psicología, pero decidí entrar a estudiar una maestría en educación. Entonces, entré a la maestría en desarrollo humano y educación y después, a la par, pues seguía trabajando y después me pasé al doctorado en desarrollo humano y educación. Entonces, esas son mi formación docente. Esa es mi formación. Ok, sí, es bastante largo como las decisiones, ¿no? Que te llevaron ahí. Eh, Sí, y hablando un poco tú estás en Sinaloa, ¿no? sí. Dijiste que dabas clases en una escuela pública de idioma inglés. ¿Lo sigues haciendo? ¿Sigues impartiendo clases? Ahorita, así formalmente, en alguna escuela no. Sí empecé, te digo, trabajando para la SEP. Estuve 11 años trabajando en el sector público, en la SEP, primero como docente, después me fui como enlace técnico pedagógico de los teachers de inglés de la SEP, después estuve en la coordinación académica estatal de la SEP, hasta que me vine a AMCO, ¿no? El sector privado. Ahorita formalmente no estoy en un grupo como tal, pero he estado impartiendo, por ejemplo, diplomados, clases en maestrías, en posgrados, no necesariamente de inglés, sino de, por ejemplo, desarrollo humano, de educación, en programas de formación de docentes. Y eso es últimamente lo que he tenido de contacto en el salón de clases. ¿Y cómo es el proceso o qué pueden hacer las personas para llegar a ese momento en decir, yo estoy ayudando a la SEP, estoy impartiendo clases, hay un concurso, hay alguna forma de contactar a alguien, de ver alguna convocatoria? Fíjate que yo cuando entré a la SEP, como entré como docente en un programa piloto que en su momento se estaba piloteando, vaya, a nivel nacional de dar clases de inglés en escuelas públicas. O sea, de hecho, creo que hasta la fecha no está oficializado como tal. Empezó con un nombre diferente y luego ahorita se llama de otra forma. Y creo que en su momento lo lanzaron a los estados y en el estado de Sinaloa tuve chance de entrar, no como plaza ni concurso ni nada, todos los docentes estábamos contratados por honorarios, por horas. Eventualmente, yo por mi cuenta concursé para una plaza docente de inglés en secundaria y así fue como obtuve algunas horas de plaza, pero concursando. Tengo entendido, porque pues ya ahorita tengo 5 años que no estoy en el sector público, pero tengo entendido que sí existen concursos para horas docentes, si estás, o sea, de secundaria en adelante, y para plazas de tiempo completo en primaria, en educación básica, preescolar y primaria, siempre y cuando tu formación sea en docencia, en educación, en pedagogía. Y si no tienes esa formación, de secundaria en adelante puedes concursar, por ejemplo, para horas de docente de secundaria en el área en el que te formaste. Por ejemplo, si quieres dar clases de matemáticas o quieres dar clases de ciencias o de biología, existe un profesiograma que te dice qué carreras son equivalentes con que tú puedes dar con la carrera que tú eres. Entonces, y con algunas certificaciones docentes o pedagógicas, o aquí en Sinaloa que existe, por ejemplo, la nivelación pedagógica, la normal, puedes concursar para esas plazas, es lo que yo sé.
Sí, creo que mencionas dos puntos bien importantes para empezar en esta rama de la docencia cuando no estudias docencia, porque, bueno, cuando ya eres estudiante de docencia ya te van guiando un poquito sobre los concursos, sobre el profesiograma, etcétera, ¿no? Sigue habiendo, por ejemplo, el día de hoy una preferencia en ciertos estados hacia los normalistas, no en todos, pero sigue habiendo una preferencia, así que ojo con eso, de que quieren estudiar en una universidad docencia, pero que no sea la normal. Por otro lado, digamos que sí, un ingeniero puede entrar a dar clases, ¿no? De docencia, igual con una nivelación, que eso es sumamente importante que sí lo hagan. Hay personas que no lo hacen y aún así quedan por las vacantes que existen. Eso es una realidad. Y también es bien importante la diferenciación entre secundaria, primaria o preescolar, ¿no? Que en secundaria es más, un poquito más libre. Eh, y bueno, pensando en toda esta experiencia que tú has tenido, también mencionabas lo de que se puede llegar a participar en alguna de estas situaciones pilotos, ¿no? Como profesor, como docente de otros docentes. Y sí, eso es a través de honorarios. ¿Y qué quiere decir eso? Para la gente que tal vez no está muy familiarizada. Honorario significa que nosotros firmamos que hemos recibido cierto salario, quizás no es tan formal como nosotros pensaríamos. Obviamente acá no hay seguro social, no hay prestaciones, solamente es el dinero que se pacta y firmas de recibido y ahí quedó, o bien por facturación, ¿no? Que la facturación pues ya estamos hablando de contador o por lo menos saber llevar tus cuentas, ¿no? Entonces, hay muchas opciones en las que nosotros como docentes podemos eh, hacer o formarnos o dar clases o hacer programas de capacitación. Creo que hay muchas vías ahorita en este perfil del docente. Eh, y bueno, tú me dices que te formaste en Estados Unidos, ¿viviste ahí cuánto tiempo? Viví 5 años en Estados Unidos, en el área de Chicago, hacia el oeste de Chicago, en un suburbio que se llama Elgin, Illinois. Y ahí estudié los 3 años de la prepa, o sea, hice high school y después me fui 2 años a un community college o a una universidad así como chiquita, de ahí de la zona, a empezar con con las materias básicas que se les llama así como si fuera aquí el tronco común, pero iba enfocada a humanidades, en este caso a psicología. Entonces tomé todas o sea, empecé la carrera de psicología, terminé con un minor que se le llama en psicología. Ya después aquí, regresando, lo retomé después de comercio internacional, pero, pero empecé aquí también, digo, allá estuve 5 años. ¿Y cómo si sentiste la diferencia entre un tipo de educación y otra de la que tanto se habla de si hay? Sí, yo en su momento lo sentí. Cuando estuvo bien raro porque, pues, toda mi vida estuve yo en escuelas públicas, ¿no? Aquí en Sinaloa, en Culiacán, estuve en escuelas públicas. Vengo de una familia de docencia, todos desde mi abuelo, mi mamá, sus hermanas, o sea, mis tías, mis hermanas son también profesoras ahorita. Entonces vengo de una familia de docentes. Eh, Cuando me fui primero, o sea, salí de secundaria, de tercero de secundaria y nos fuimos. Llegué allá a 10º grado, o sea, o lo que es primero de prepa aquí, y yo sentí que yo iba más adelantada que lo que estaban enseñando allá. O sea, para el nivel que yo llegué, muchas de las clases que estaba tomando en el grado que debería de estar, yo aquí ya las había visto. Algo que siempre cuento y me da mucha risa. Cuando estaba yo aquí en la secundaria y veíamos álgebra y veíamos todas estas materias, eh, aquí no me dejaban usar calculadora. O sea, estaba prohibido usar calculadora y todos los cálculos los hacíamos mental. Y cuando llegué allá, a la semana me sacaron de clases porque no llevaba una calculadora científica y tenía que usar la calculadora a fuerzas para hacer cálculos que aquí ya hacía mental, y que ya había pasado yo esa materia acá, álgebra. Entonces, y me sacaron literal, me dijo, no traes calculadora, salte. Y yo, es que ya lo sé hacer, salte. Y me sacaron. No tenía ni una semana que ya había llegado. Entonces, te digo, de aquí para allá sentí mucho la diferencia, pero en algún momento, pues se niveló y yo creo que hasta se superó, o sea, académicamente, o sea, hablando,
sí siento que estaba, llegó un punto en el que allá estaba más elevada la educación o los contenidos que estaba recibiendo, además que tenía opciones de llevar materias adicionales, opcionales, basadas, con base en mis gustos, ¿no? O sea, entonces pude entrar, por ejemplo, a música, que si pueden ver, también es algo que me gusta mucho, me apasiona. Entonces pude tomar clases de música, pude tomar clases de arte, pude tomar clases adicionales que contaban como créditos para graduarme. Entonces eso también me gustó muchísimo. Igual cuando estuve en la universidad o en el Community College allá, fue algo que tenía como a fuerzas que tomar clases opcionales relacionadas con artes, con deportes a lo mejor, que eso sí no se me da y eso sí me costaba muchísimo trabajo. Y esa parte me gusta mucho de la educación en Estados Unidos, o por lo menos lo que yo viví. Ya que regresé de Estados Unidos y que me incorporé a una universidad, me costó, por ejemplo, mucho trabajo. Yo no viví la prepa en México, entonces creo que muchos de los procesos que se viven aquí en prepa, yo los perdí y cuando entré a la universidad no me fue tan bien al principio en comercio internacional, porque aparte tampoco era un área que me gustaba mucho, que estuviera familiarizada, ni siquiera tenía la idea que quería hacerlo, y también noté mucho la diferencia de regreso. Entonces, ya no escribí, o sea, por mucho tiempo no escribí en español, por mucho tiempo no redacté en español. eh, tomé muchas clases, por ejemplo, de speech, de redacción y demás, pero todo en inglés, entonces la estructura, o sea, muchas cosas fueron difíciles y complicadas. Ya después lo retomé, pero sí, esa es la diferencia como que noté. Sí, me imagino que en cuestión de redacción, bueno, de la redacción sí es muy, muy distinto, las estructuras tanto gramaticales como incluso sintácticas, o de orden, aparte del orden sintáctico, el orden de ideas, semántico, el significado de las palabras sí tienen una jerga distinta, ¿no? Que creo que eso es, el momento en que llegas, lo que perdiste fue la jerga, ¿no? La jerga de la prepa pública o de la prepa privada, que es una cura, como lo decimos acá en Tijuana, es una cura bien diferente, ¿no? Y sí es importante, y digo, ahorita que lo mencionas, lo veo realmente trascendental la etapa de la preparatoria. Antes no lo veía tan trascendental como ver estos cambios de países, porque muchos nos dicen, es que no te pierdes nada de la prepa a la universidad. O sea, no necesitas la prepa para entrar a la universidad porque ya no vuelves a ver los temas, ¿no? Porque ya no vuelves a ver, yo siempre escuché ese tipo de comentarios raros, ¿no? Y decía, bueno, ciertamente la universidad sí es otra cosa, ¿no? Cambia mucho, muchísimo de la prepa a la universidad, pero lo que sí creo es que la preparatoria sí es un momento en el que defines muchas características propias. Entonces, y se viven, ¿no? Se viven precisamente como adolescentes, como adoleciendo de experiencias y sí nos definen de forma generacional y cultural. Pero bueno, tú entonces estudias preescolar, primaria y secundaria, perdón, bueno, sí, secundaria en tanto, Sí, ¿verdad? Aquí sí. en Sinaloa. Uh-huh. ¿En tu casa creciste también con instrumentos o no? ¿Con instrumentos musicales? Sí. Sí, totalmente. Vengo también de familia de músicos todos, desde mi bisabuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mis tíos. En mi casa siempre ha habido, o sea, un piano de entrada, o sea, un piano así de pared, porque mi mamá toca el piano, y la guitarra, porque mi mamá toca la guitarra también. Mi papá toca el acordeón, arriba el norte, toca el acordeón y toca teclados, entonces siempre, o sea, mi casa, evento que hay de lo que sea, es sacar los instrumentos. Mi papá es el típico que tiene bocinas, micrófonos, tiene batería, o sea, una batería. Entonces él arma todo el escenario, ¿hace cuenta? Y todos nos rolamos así, ahora ya la guitarra, préstamela, ahora tú, ahora yo me paro a cantar, ahora tú te paras y yo toco. Entonces, sí es así, toda la vida fue de instrumentos. ¿Y alguna vez pensaste mejor tomar una carrera parecida a teatro, música?
más que hacia otros lugares desconocidos como la docencia. Como la docencia. Fíjate que sí, de hecho, yo crecí queriendo ser cantante, o sea, yo de chiquita quería ser cantante. Me preguntabas, ¿qué quieres ser de grande? Cantante. Y cantante de rock aparte, o sea, porque me gusta mucho el Bien rock. específico. Específicamente cantante de rock, cantante de una banda de rock. Por mucho tiempo lo hice. Cuando regresé de Estados Unidos y que estuve en la universidad, o sea, toda mi universidad, toda mi maestría, el doctorado, todavía hasta hace poquito, hasta antes de la pandemia, yo creo, estuve tocando con bandas, con grupos de rock. De hecho, tengo por ahí un disco en Spotify, ahí luego les paso ahí la liga. Por favor, escúchenlo, está muy bueno. Haciendo el comercial. Pero está muy bueno, en serio. Muchas gracias. Entonces, sí, por mucho tiempo me dediqué a la música. Hasta la fecha es mi terapia. Cuando me siento estresada, cuando me siento cansada, cuando me siento lo que sea, agarro el ukulele o agarro la guitarra que está acá enfrente y yo sola me pongo a cantar. Pero llegó un punto en el que estaba haciendo la par, o sea, en la noche cantaba y al día siguiente, cuando estaba en la universidad, no me costaba ningún trabajo. Llegaba del antro a mi casa, dormía 2, 3 horas y a las 6 de la mañana ya estaba parada para irme a la universidad. Ahorita, a estas alturas, eso ya no se puede hacer. Llega un punto en el que el cuerpo te cobra factura. Y además se vino la pandemia, entonces se cerraron muchos lugares. Muchos de mis amigos que sí se dedican 100% a la música, desgraciadamente perdieron pues chambas, tuvieron que de repente vender, rifar instrumentos, porque era lo único que se dedicaban y al momento de cerrar todos los bares, todos los restaurantes, todos los lugares donde había música en vivo, pues fue difícil. Entonces quisiera retomarlo como te digo, como terapia ocupacional de repente los fines de semana, pero sí es algo que siempre ha estado también como parte de mí. Wow, eso sí está bastante interesante. ¿A qué edad inicias a hacer tu primer grupo? ¿A qué edad? Mira, así como tal, o sea, como grupo formal, es que, mira, empecé en la iglesia, empecé cantando en la iglesia, en el coro de la iglesia. A los 14 años, ya con guitarra y todo, o sea, me iba a la iglesia, al grupo de jóvenes y ahí tocábamos. Entonces, mi papá, que también pues es músico, cuando vivíamos en Estados Unidos, él inició un grupo, o sea, allá, ¿no? Como se juntaba con los amigos, entonces no tenían bajista y me dieron el bajo, entonces yo tocaba el bajo en el grupo de mi papá. Entonces ahí tenía que como 17, 18 años, yo creo más o menos, hasta que regresé a Culiacán, como a los, sí, 18, 19. Ya fue mi primer grupo formal que ya me pagaban y que ya no estaba con familiares y que ya era un grupo, empecé cantando trova en un barecito así trovero. Entonces ese fue mi primer grupo, era como muy acústico, estaba muy padre, era una guitarra, era un cajón peruano, era un tecladito y yo cantando. Entonces empecé cantando trova, después me invitaron a una banda de rock, que era lo que a mí me gustaba, tocábamos covers en un bar y estuve muchísimo tiempo con ellos. Y ya después, últimamente, el mismo guitarrista del grupo de rock, hicimos como un dueto más tirándole a jazz, bossa nova, como ese tipo de cosas, blues, cobereando canciones, pero a ese estilo, solamente voz y guitarra. Entonces, así, esos han sido como los estilos que he estado cantando, pero desde, no sé, 17 años. Digamos que ahorita Y estás con más mi tranquilo. papá, sí, pero con mi papá tocaba el bajo norteñas, porque mi papá es norteño, pues soy de Sinaloa, y mi papá es acordeonista, y en mi casa hay así como que un choque, mi papá es norteño, acordeón, mi mamá es más hipiosa, rockerilla, pianista, entonces, pero mi papá tocaba también norteñas, pues, entonces, a todo le entro. Está cool. Digo, ahorita se nota que ya es como la música que últimamente ya se está escuchando más en ciertos espacios como restaurantes, cafeterías, otros espacios un poquito también más familiares, ¿no? Bueno, es una música que yo en lo personal sí disfruto mucho.
El rock también, ojalá que el rock nunca muera. Este, y bueno, de esa etapa de ser cantante, ¿ahorita piensas retomarlo después? O digo, ya sé que es más cansado y que ya también el cuerpo como que necesita su descanso el fin de semana, pero ¿piensas retomarlo, hacer algún video? Sí me gustaría, la verdad sí me gustaría retomarlo. Lo bueno, o bueno, las facilidades que ahorita existen con la tecnología es que puedes grabarte un video y subirlo a tus redes sociales para empezar a recibir seguidores. Sin embargo, a mí me gusta mucho la música en vivo, o sea, cantar en vivo, tener el contacto en vivo con la persona, así sea en un lugar súper chiquito, así sea en algún restaurante donde de repente la gente está comiendo y nada más voltea a verte. Y me gusta mucho más la conexión que existe en un escenario con otra persona, incluso, o sea, me encanta estar en un grupo. O sea, no me gusta cantar sola, no me gusta, digo, respeto mucho a la gente que lo hace solo. Tengo muchísimos amigos que eso se dedican y son buenísimos, que llegan con su compu y su micro y cantan y amenizan. A mí me gusta mucho estar con un grupo o estar por lo menos con otra persona, esa conexión que existe en el escenario de que te volteo a ver y ya sabemos qué sigue y ya nada más con la vista sabemos que ahí nos tenemos que parar o tenemos que continuar o lo que sea. Y la verdad sí me gustaría, no sé si lo voy a retomar en algún momento, pero siempre estoy buscando en dónde hacerlo. Incluso la gente que me conoce, la gente con la que salgo, sabe que cuando hay un grupo en vivo, yo voy a pedir cantar, o sea, voy a pedir un palomazo. Sí, soy de las que, oye, ¿me dejas cantar? Entonces sí, sí soy así. Entonces siempre estoy buscando cantar en todas partes. El karaoke, no me invites al karaoke porque me adueño del micrófono. Entonces sí, sí me gusta mucho. Y pensando en todo ese gusto y esa relación con la educación, ¿tú cómo lo ves en el ámbito educativo? ¿Te gustaría que hubiera más difusión sobre la música, sobre entender la música? Porque no todos entendemos la música y de hecho he descubierto que hay personas que realmente no distinguen diferencias de sonidos, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Cómo lo ves tú? Definitivamente, yo creo que la música en todos los aspectos debería incorporarse en la educación. Cuando he tenido la oportunidad de estar frente al aula, yo soy de las que, o sea, de las profesoras que me llevo la guitarra y les enseño a mis alumnos. De hecho, tengo varios videos donde les enseño canciones, entonces con la guitarra y ellos cantan. Y a lo mejor, además de eso, como dices, la teoría musical o la diferenciación, o sea, la música no solamente nos sirve, que sabemos que la música es universal y sirve para muchas cosas y psicológicamente, neuronalmente, cognitivamente te ayuda a generar conexiones de diferentes formas y también la teoría, o sea, conocer de teoría te enseña, por ejemplo, ritmos, patrones, saber tocar un instrumento desarrolla otro tipo de habilidades que van de la mano con saber tocar, te motiva y promueve la creatividad, promueve, no sé, o sea, para mí la música debería ser algo como parte de la currícula oficial, formal, obligatoria, desde educación básica, o sea, definitivamente. Y no solo enseñar con canciones, que eso he visto que mucha gente lo hace, que te pongo una cancioncita en lo que estudias, te pongo una cancioncita en lo que trabajas, me llevo la guitarra y te enseño una canción, que eso lo hacían desde que desde que estaba yo en la secundaria aquí. Me acuerdo que el profe de inglés llegaba con su grabadora y nos ponía la canción de los Beatles y todos, sí, pero más formal, más estructurado y con más contenido y contexto que solo enseñar con una cancioncita. Creo que sí, definitivamente debería ser un must. A mí me tocó la época de la flauta, que cuando pues, Ay, no todos tienen la guitarra, pues no todos tenían la posibilidad de comprarse una guitarra, te decían, pues ve por la flauta, ¿no? Típico en el kit escolar de escuela secundaria pública. sí. Pero hace poco también estaba leyendo un artículo científico que la música alivia el dolor, ¿no? Entonces ahí hay muchas conexiones con la parte socioemocional, emocional, el entenderse a sí mismo,
Algo que yo menciono mucho es, sobre todo en mis clases, es cuidado con lo que escuchas, porque te puede hacer sentir más feliz o mucho más deprimido. Sobre todo si estás en una ruptura y te pones puras canciones que te parten el alma, pues Claro, terminas peor, ¿no? claro, Y es algo definitivamente. que no notamos, pero sucede. Y bueno, aparte de todas estas experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido una de las experiencias más gratas que has tenido y que nos puedas compartir en general en tu vida? Algo que recuerdes y que digas, este momento, no sé, me hace sentir bien, me hace querer compartirlo a los demás. ¿Relacionado a la educación o A en la general? educación, a la música, en general, yo creo que tal vez podrías orientarlo a seguirte motivando, ¿no? Porque creo que haces muchas cosas, y no todas, digamos, como nosotros pensaríamos cuando estamos en prepa o en secu o en universidad, no todos nos llevan el camino donde queremos, pero de alguna manera vamos escogiendo ciertos caminitos, ¿no? Claro. Mira, ay, es que de verdad que he tenido muchas experiencias como muy gratas. Yo me considero una persona muy agradecida, hablando antes de estar aquí hablábamos del agradecimiento, entonces me considero como afortunada y agradezco todo lo que he vivido, pero algo que a mí me marcó y es algo que me gusta comentarlo, la primera vez que me di cuenta que tenía un impacto en, o sea, que a través de la educación o a través de mi ejemplo tenía un impacto en las futuras generaciones. Eh, Fue una vez que recién empecé a dar clases de inglés. Entonces, no, justo eso fue lo que determinó que decidiera estudiar educación, porque me di cuenta que no puedo seguir así sin nada más metiéndome al salón siendo irresponsable. Pues venía terminando de la Universidad de Comercio Internacional, me metí a dar clases y en ese entonces estaba con todo en mi época emo, rockera, en mi forma de vestir, ¿no? Entonces me vestía así como toda, bueno, hasta la fecha toda negro, pero más uñas negras y siempre traía lentes y andaba así como que muy en la onda así rockerilla. Entonces, un día me manda a llamar el director de la escuela donde estaba y me dice, oye, es que estoy muy preocupado porque una mamá está aquí, quiere hablar contigo, ¿no? Entonces, eh, me meto a hablar con la mamá y me dice, oye, teacher, es que fíjate que mi hija ayer, una niña de segundo de primaria, agarró un Sharpie y se empezó a pintar las uñas negras, porque yo llevaba las uñas negras. Y agarró los lentes de su mamá, se cuenta que yo siempre usaba lentes oscuros, porque siempre andaba desvelada, porque venía de cantar. Entonces, haz de cuenta, me metí al salón y nada más me ponían los lentes aquí, pero oscuros, ¿no? Entonces salí del salón y me los volví a poner y me iba a otro, o todo el recreo yo andaba con mis lentes oscuros. Entonces le pidió los lentes a su mamá y se los puso igual que yo y se pintó las uñas negras y le dijo, es que así está mi teacher, así va mi teacher y entonces yo quiero ser como mi teacher. Entonces, cuando la mamá me dijo eso, ahí no tienes idea cómo impactó, me hizo un clic y, y fue el momento en el que decidí estudiar educación porque dije, no puedo ser tan irresponsable de estar formando o ser un ejemplo para niños que puedo estar impactando súper negativamente y no tengo idea de lo que estoy haciendo, nada más porque sé hablar inglés, me metí en un salón de clases. Entonces dije, no, a partir de hoy quiero, o sea, si voy a impactar, quiero hacerlo de forma positiva y hacerlo bien y teniendo el conocimiento de lo que estoy haciendo. Entonces, prácticamente salí de ahí y empecé a buscar información de dónde podía formarme y ya eventualmente decidí que iba a entrar a la maestría. O sea, en ese momento no sabía que iba a estudiar una maestría, sabía que necesitaba prepararme como docente. Entonces, eso fue algo que impactó mucho y hasta la fecha me acuerdo y hasta la fecha lo cuento, porque sí fue como un parteaguas, pues. ¿Pero crees que esa experiencia hubiera sido diferente al día de hoy? Ay, no sé. Es que Mm, está muy interesante porque ahorita que estamos en el mundo de todos somos libres, exprésate como quieres, con esto de la generación de cristal que es bien complicado hablarlo, o dar yeah. opiniones sobre ideologías y demás, quizás alguien que nos está escuchando diría, pues, ¿por qué no pintarte las uñas de negro?
si no es un mal ejemplo realmente. Sí, es que sabes qué, no tanto, lo que me impactó, no tanto que esté dando un mal ejemplo, sino que era un ejemplo. Claro. O sea, era un ejemplo, independientemente pudo haber sido las uñas negras, pudo haber sido una palabra que yo decía, aunque fuera positiva, aunque tuviera una connotación negativa, o sea, no le estoy dando como la connotación negativa de, ay, las uñas negras y eso es malo porque entonces rockera, sino más bien el impacto que me di cuenta que yo estaba, o sea, el ejemplo que estaba dando, independientemente fuera bueno o malo, pues, es que estaba yo al frente de niños chiquitos que veían lo que yo hacía. Y que son esponjitas, ¿no? Y que son esponjitas, exacto. Y lo reflejan y simplemente dicen, mi maestra, y la mamá que quizás no es muy partidaria, ¿no? Del movimiento emo o del punk, pues ya empieza a decir, como que tu maestra no me cae bien, ¿no? Exactamente. O sea, es más bien eso. O sea, más que sea bueno o sea malo, lo que significa que estás enfrente de niños que son esponjas, ¿no? Y digo, para ir aclarando también ese punto, no es que también, o que los papás sean intolerantes, sino que precisamente cada padre de familia o cada familia tiene el derecho de criar a sus hijos como crean lo mejor, lo conveniente, que creen que es así por formación, por cultura, por etcétera, y es donde entra el respeto y la tolerancia, ¿no? Y es aquí, justamente en ese tipo de conversaciones, donde más nos perdemos como docentes, que a veces no sabemos en cuáles son los límites de las expresiones, ¿no? O del típico profe que se va a tomar con sus alumnos de universidad, ¿no? O prepa, porque también pasa. Pero no, es un muy buen ejemplo como el que nos das de cuáles son los límites cuando hay niños, ¿no? Y que es bien complicado. Esa vez fue una mamá, pero hay ocasiones en que profesores hacen hasta revoluciones en la propia escuela y llegan todos los padres de familia y se quejan. Justo me hace pensar en los médicos que se van a ciertas áreas del país, muy lejanos, y que no entienden la cultura del propio médico, ¿no? O cómo se formó. Muchos casos que he escuchado de médicas que, no sé, se quieren ir a tomar una cerveza a cierto establecimiento, pero no están permitidas mujeres, ¿no? En ciertos lugares. Entonces, es muy curioso cómo se va formando nuestra cultura y nuestra sociedad. Y bueno, digo, ya, yo sé que hay muchas cosas como que platicar o que decir. En cuanto a tus últimas experiencias en la parte de AMCO, de dar clases, ¿cuál sería para ti como las claves o palabras importantes que te hacen persistir en un trabajo tan complejo? Porque diseñar, programar, organizar, eh, y además tener la responsabilidad de otros docentes es bastante, ¿no? Pero ¿qué es lo que a ti te motiva estar ahí? Bueno, aparte de la parte económica, ¿no? Sino de lo personal, porque todos necesitamos trabajar, sino de lo personal y cómo le haces en momentos de estrés. Ok, ¿qué es lo que me hace continuar? A lo mejor se va a escuchar muy romántico todo esto y muy cliché, pero realmente, sí, realmente me apasiona, me gusta la educación, me gusta educar. Creo que he tenido la fortuna de estar en diferentes áreas y en diferentes niveles, o sea, he dado clases en preescolar, en primaria, en secundaria, en prepa, en carreras y posgrados. Entonces, me gusta mucho el reto, o sea, soy como de muchos retos, me gusta entrarle a algo que no sé, o sea, o algo que representa un reto para mí. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? El reto de estar trabajando ahorita con guías académicos, que a su vez ellos son, que son acompañantes o que son guías de docentes y de coordinadores en salón, en colegios privados. Entonces, me gusta mucho estar como en esa parte. Me gusta pensar que de alguna manera estoy poniendo un granito de arena para que las cosas mejoren en el sector educativo. O sea, a través de lo que hago, a través de
de un taller o una capacitación o una investigación que hago, que también es algo que me gusta mucho investigar. No lo hago formalmente en mi trabajo, me gusta hacerlo por fuera en mis ratos libres y por placer, pero me gusta sentir que a través de lo que hago estoy como que poniendo un granito de arena para hacer mejor las cosas y que mejore el sector educativo, o por lo menos el espacio y el contexto de los docentes a los que creo y deseo estar impactando. Pues entonces eso es algo que me mueve. ¿Y tú crees que o cuál crees que sea uno de los factores que se pueda, no sé, tal vez mágicamente cambiar en el sector de la educación para mejorarlo un poquito? ¿En dónde tú pondrías un poquito de atención según tu experiencia? En México, yo creo que de manera general, desde la formación de los docentes, o sea, desde las escuelas formadores de docentes, la manera en la que nos enseñan o nos forman que debemos enseñar, siento que todavía aún apenas se está abriendo esta brecha de que las generaciones que llegan tienen otro chip, pero siento que las generaciones que ahorita están formando a docentes siguen con la tradicionalista, con la vieja escuela. Entonces, eso hace que haya una brecha muy, muy larga, o sea, que haya una brecha muy grande entre los que están formando a los docentes, entre la generación que está siendo formada, o sea, entre los docentes que están preparándose para ser docentes y los niños que tienen que formar. O sea, son tres generaciones bien diferentes y bien con mucho de desventaja, o no sé cómo decirlo, o sea, como con mucha distancia unas de las otras. Entonces, no sé, a lo mejor ser más tolerantes, entender los contextos de las generaciones que vienen y a las que vamos a formar, creo que eso sería como la clave. Y de ahí parte, por ejemplo, que las personas que están diseñando los planes de estudios también tengan ese conocimiento o esa información de hacia dónde, hacia quiénes va dirigido ese contenido que están diseñando. Creo que, o sea, Es un siento que hay mundo. muchos huecos, pero creo que es lo que, con base en mi experiencia, he observado, que ahí hay como huecos. Sí, digo, en el tema de educación no terminaríamos aquí en México porque está desde el rubro económico, el de capacitaciones, el de realmente pedir o que en las convocatorias realmente siempre sean docentes los que se solicitan dentro de estas convocatorias, ¿no? Eliminar muchas violaciones a la misma ley, ¿no? También hay demasiadas cosas, ¿no? En el ámbito educativo, en la escuela pública muy complejas y también en la privada, ¿no? Que no se tiene un buen sistema también para cubrir los derechos de los docentes en escuelas privadas. Pero bueno, ahí habría muchísimo de qué hablar. Por último, tres palabras que te definen a ti como persona, como Diana Páez. Tres palabras. A ver, pues yo creo que apasionada, o sea, en general, o sea, como intensa, ¿no? Este, mmm, ay, agradecida, hablando de agradecimiento, y curiosa, muy curiosa, o sea, sí. Sí, definitivamente tu carrera profesional nos ha demostrado esos tres conceptos. Totalmente, creo que sí te definiste muy bien el día de hoy. Esa es la Diana de hoy, no sabemos mañana. Sí, exacto, la de Este, ahorita. la de ahorita, sí. Y pues nada, algo que quieras agregar a la entrevista. Pues nada más agradecerte a ti también por invitarme, y por generar estos espacios para los estudiantes que ahorita están apenas ingresando al mundo laboral, al mundo real, al mundo educativo o universitario.
y en general, o sea, por generar este tipo de espacios, creo que son muy buenos, que son necesarios, y pues nada, o sea, gracias. No, gracias a ti, de verdad, porque el tiempo es muy valioso. Muchos dicen que el tiempo es oro y yo creo que es ya, ahorita ya es litio, el tiempo es litio. Sí. Este, pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y ese va a ser todo por el día de hoy. Gracias. Gracias.